Es el agente infeccioso que ha provocado más muertes en la historia de la humanidad. Evidencia de restos óseos del Neolítico 5.000 años antes de nuestra era. Se han encontrado evidencias, por ejemplo, de tuberculosis, mal de Poc, visceral, donde se pudo aislar bacilos ácido alcohol resistentes 700 años antes de Cristo. Incluso después de Cristo también se hacían imágenes mostrando al enfermo tuberculoso o con consusión, que quería decir que la gente enflaquecía exageradamente, tenía fiebre, esputo sanguinoliento y procedían de una llaga en los pulmones. Y diferentes personajes de la historia han tenido tuberculosis, y algunos hablan de la primera enfermedad conocida en el mundo. Situación actual mundial. Principales desafíos para este milenio. El constante avance del VIH, la debilidad de los sistemas sanitarios, las reformas de salud que no priorizan el control de la tuberculosis, los médicos privados no involucrados, el incremento de la multidrogoresistencia y la extensiva resistencia. El incremento de poblaciones vulnerables en las cuales la incidencia y la letalidad de tuberculosis es mayor, ya sea en personas privadas de libertad, o sea en las poblaciones carcelarias, poblaciones indígenas, refugiados, personas con VIH, poblaciones periurbanas en riesgos y vulnerabilidad. Y la gran estrategia de la OMS es el Plan Alto Tuberculosis, que se inicia a partir del 2006, que se va perfeccionando en el 2015 y con metas muy importantes al 2035, con gran compromiso a nivel regional. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad crónica, transmisible, prevenible y curable. Como toda enfermedad infecciosa, depende de un agente, que en este caso sería el complejo Mycobacterium tuberculosis, donde tenemos el Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium africanum, el Mycobacterium caneti y el Mycobacterium microti. Y depende también del ambiente y de las características del huésped y obviamente del núcleo social. Es la primera causa de muerte por enfermedad infecciosa y la más prevalente a nivel mundial. Situación actual por los datos de la OPS, la OMS. Enfermos de tuberculosis más de 10 millones, muertes por año 1,6 millones, muertes por tuberculosis y HIV al año 0,3 millones. Han enfermado 1 millón de niños, de los cuales 230.000 murieron por la asociación de tuberculosis HIV. En general, la tuberculosis multiresistente es una gran amenaza sanitaria. Hubo 558.000 casos de resistencia a la rifampicina, o sea que tenemos un 82% de resistencia a la rifampicina. A nivel mundial, la incidencia está disminuyendo el 2% anual y junto con el Pacífico Occidental y las Américas se han alcanzado las metas actuales. El 95% de las muertes ocurren en países subdesarrollados. Datos epidemiológicos actuales nacionales. En el 2015 hubo 10.755 casos. En el 2016, 10.702 casos. En el 2017, 11.695 casos. Estos casos son anuales y notificados. 1 de cada 5 pacientes menor de 20 años, con una tasa de un 26,5% por 100.000 habitantes. En el 2018, 9.635 casos entre 20 y 44 años que fallecieron, un 7,61% más que en el 2017. O sea, la mortalidad ha bajado a un 64,5% entre los años 1980 y 2012. Pero estamos lejos todavía de las metas. Las metas de la OMS al 2035 es reducir la mortalidad en un 95%, la incidencia en un 90% y que los pacientes no afronten los costos.
Bueno, con respecto a la tuberculosis multiresistente, en el 2012 se detectaron 94.000 pacientes candidatos al tratamiento de tuberculosis multiresistente, donde 84.000 fueron con tuberculosis multiresistente confirmada, más de 10.000 con resistencia a la rifampicina detectada con la prueba de XPER y un aumento del 42% con respecto al 2011. Y si uno ve, o sea, si bien este es un mapa de multiresistencia, los lugares donde hay estrellas son los países donde empezaron a haber casos de ultrarresistencia, que sería el caso de Perú, el caso de Sudáfrica, Nigeria, Rusia, India, China. Y bueno, y siguiendo con los casos de ultrarresistencia, este es un mapa del 2008, pero donde se ve casi casos en todos los países del mundo, y a finales del 2012 ya se habían notificado al menos un caso de tuberculosis ultrarresistente en 92 pacientes, en 92 países, y se estima que el 9.6% de los casos de tuberculosis multiresistente tienen tuberculosis ultrarresistente. ¿Cuáles serían las acciones de control? Cualquier efector de salud deberá detectar el sintomático respiratorio, más allá de la consulta habitual. Controlar el contacto del paciente tosedor, sobre todo en instituciones cerradas, como cárceles, guarderías, asilos psiquiátricos, albergues, asociaciones mórbidas, con el HIV-Sida, con el alcoholismo, con la diabetes, con las drogas, con la corticoterapia, con los desnutridos, los dializados, los que reciben drogas inmunosupresoras, los extremos de la vida, el embarazo, el tratamiento y curación de casos detectados, la vacunación de BCG al recién nacido antes de los 7 días de vida y la notificación de casos. La transmisión es de persona a persona, no por fomites. En el 95% es por vía aérea, microgotas, cuanto más pequeñas, más infectantes. El 5% es por vía digestiva o cutáneo mucosa, ya sea por leche cruda o bovinos. Y el periodo de transmisibilidad en un paciente infectante con tuberculosis pulmonar será hasta buenos resultados con tratamiento específico. Y luego del ingreso del bacilo, el 95% lo controla el sistema inmune y solo el 5% hace enfermedad. ¿De qué depende el ingreso del bacilo? El ingreso del bacilo depende del foco, del número de bacilos, de la aerosolización, del tiempo de contacto y del hacinamiento. O sea que el número de bacilos, por la virulencia, por la hipersensibilidad sobre la resistencia natural del huésped, por la resistencia adquirida del huésped, es lo que me da la famosa ley de Rich, que la podemos aplicar para todas las enfermedades infecciosas. Bueno, ahora vamos a hablar de diagnóstico de tuberculosis y vamos a empezar con algunas definiciones operacionales. Esto me sirve para evaluar la clínica específica y el diagnóstico en cada órgano o cada aparato. Con respecto a la tuberculosis pulmonar, tenemos casos sospechosos, sintomático respiratorio. Los casos probables es el sintomático respiratorio con baciloscopía negativa u otros criterios y que comenzó tratamiento. Y el caso confirmado son muestras biológicas positivas para Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis meningia sería el caso sospechoso, los que presentan 2
o más síntomas inespecíficos durante 2 o más semanas. Fiebre, cefalea, vómito, compromiso del estado general, depresión del sensorio, alteración de los pares craneales, con alteración del líquido cefalorraquídeo, que puede ser claro o xantocrómico, leucocitos aumentados, apredominio mononucleares, proteínas aumentadas, glucorraquia disminuida y o contacto con el paciente con baciloscopía positiva. Y los casos confirmados son casos sospechosos, más el examen directo y cultivo para Mycobacterium tuberculosis positivo y datos histopatológicos positivos. En la tuberculosis extrapulmonar, como caso sospechoso, puedo ver un síndrome febril prolongado con signos y síntomas específicos del órgano afectado, ya sea pleura, laringe, ganglios linfáticos o periféricos o abdominales, geniturinario, aparato osteoarticular, piel, otros y o contacto con el paciente con baciloscopía positiva y tuberculosis pulmonar. Y casos confirmados sería caso sospechoso, más examen directo y cultivo para Mycobacterium tuberculosis positivo y datos histopatológicos positivos. Si tenemos una tuberculosis drogoresistente, tenemos bacilos resistentes a uno o más medicamentos, casos sospechosos, las personas sintomáticas respiratorias que presentan factores de riesgo como fracaso con el tratamiento o un paciente con VIH o con SIDA, contacto con tuberculosis multiresistente, un paciente diabético, un paciente carcelario o el personal de salud. Caso confirmado sería una tuberculosis monoresistente, que son los casos generalmente de tuberculosis pulmonar, en donde la resistencia es a una sola droga. Poliresistentes son los casos generalmente de tuberculosis pulmonar, en donde la resistencia se da a 2 o más drogas y se excluye la resistencia a la isoniazida y la rifampicina. La tuberculosis multiresistente sería todos los casos donde se ha aislado por cultivo de cepas de tuberculosis, de Mycobacterium tuberculosis resistente in vitro a la isoniazida y la rifampicina, simultáneamente con o sin resistencia a otros fármacos. Y la ultrarresistente son los casos donde además de la multiresistencia presentan resistencia a otras drogas de segunda línea como la kanamicina, amicacina, capreomicina, alguna fluoroquinolona al mismo tiempo. Y después, otra situación también para definir en un apartado sería la coinfección de tuberculosis y HIV. Clínica. Sospecho tos y catarro de más de 15 días. Puede haber distintos signos auscultatorios, palpación y percusión. Puede haber disnea, puede haber disminución de peso, anorexia, fatiga, sudor nocturno, fiebre, astenia, adinamia, dolor torácico, hemoptisis y fiebre de origen desconocido, que aumenta la morbimortalidad en mayores de 65 años. Tuberculosis extrapulmonar. En cualquier órgano que no sea pulmón, tiene una incidencia de un 15 o un 20% en inmunocompetentes, un 70% en inmunosuprimidos, puede afectar pleura, adenopatías ciliares o mediastinales, que son las más frecuentes, y otras localizaciones que puede tener son la laringia, la abdominal, la geniturinaria, la pericárdica, la peritoneal, la osteoarticular, la meningia, la ganglionar y la cutánea. Con respecto a la pleuritis tuberculosa, la afectación de la pleura puede darse en el niño, pleuritis primaria, pero más frecuente es la del adulto, pleuritis postprimaria,
Se trata de una reacción inflamatoria pleural con pocos bacilos y mucha exudación. Puede darse varios tipos: pleuritis seca, serofibrinosa, hemática, supurada y callosa. Se presenta con un cuadro de tos, febrícula y dolor torácico de características pleuríticas. Su presentación es lenta e insidiosa. La evolución hacia la curación, pero casi siempre con fibrosis pleural residual que puede producir problemas de mecánica pulmonar secundaria. Dentro del diagnóstico uno puede solicitar un laboratorio general. En general es inespecífico, puede haber una anemia microcítica por desnutrición o hemoptisis, leucocitosis, leucopenia con linfopenia, eritrosedimentación elevada o no, aumento de las globulinas alfas, hipoalbuminemia. La orina puede dar una piuria ácida bacteriana, sospecho tuberculosis renal, proteinuria o hematuria. Frente a un cuadro de este tipo, sí o sí uno debería pedir urocultivo para micobacterias. También es importante saber que si estoy frente al diagnóstico de una tuberculosis, debo pedir estudios del hígado para ver cómo están las transaminasas, para después evaluar la toxicidad de las drogas en el tratamiento. Y siguiendo con los estudios, uno puede pedir adenosina deaminasa en líquidos de elección. Es una enzima liberada por linfocitos durante la etapa de modulación de la respuesta inmunoinflamatoria. Método rápido, de bajo costo, que se puede adaptar a métodos automatizados. Puede ser de alto valor en la tuberculosis pleural. Esto indica la presencia de linfocitos T activados, pero tiene falsos positivos como carcinoma, con lupus, con artritis reumatoidea, con empiema. No es recomendable usarla en la meningitis tuberculosa y de acuerdo a Red Nacional en Pleuresías Serofibrinosas, el valor normal es mayor o igual a 60 unidades por litro, con una sensibilidad de un 84% y una especificidad de un 94%. Me puedo encontrar en la radiografía de tórax, otro método diagnóstico para tuberculosis infantil, es indicada como referencia en el diagnóstico de tuberculosis infantil, en los contactos, en el sintomático respiratorio y en los sospechosos de tuberculosis extrapulmonar. En la radiografía de tórax de la tuberculosis primaria puedo encontrar linfadenopatías ciliares en el 96% en niños y en HIV más frecuentemente unilaterales y del lado derecho. Opacidades parenquimatosas del intersticio, forma miliar es la más común en niños e inmunocomprometidos. Nódulos de 2 a 3 milímetros de distribución homogénea con predominio en las bases. Puede resolver en 2 a 6 meses de tratamiento, pueden coalescer, formar consolidaciones focales o difusas, atelectasias, hiperinsuflación, derrame pleural unilateral, que va a ser infrecuente en los niños, secuela de engrosamiento pleural y calcificación. En la reinfección, el infiltrado precoz de Assmann-Redeker como lesión única infraclavicular externa, que puede progresar a la cavitación, infiltrados exudados y cavernas. Dentro de las formas clínicas primarias que se dan frecuentemente en un niño, vamos a tener que hay formas inaparentes, insidiosas o progresivas, que pueden tener un comienzo agudo, que pueden asemejar a un cuadro neumónico o que pueden dar un síndrome de impregnación basilar. Y en general asientan en áreas bien ventiladas, forman el foco de GOM en la región subpleural del lóbulo inferior y región inferior del lóbulo superior.
En la tuberculosis de reinfección, todos los pacientes presentaron primoinfección, predomina en zonas apicales y puede haber ausencia de adenopatías. Así es como se presenta una tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar o diseminada, la diseminación siempre es hemática y se produce en el curso de una tuberculosis primaria o secundaria, pulmonar o extrapulmonar. La tuberculosis puede presentar como si fueran granos de mijo, nodulillares, son lesiones que son tuberculosas activas de 2 milímetros de diámetro en todo el organismo. ¿Cuáles serían las muestras biológicas para el aislamiento de micobacterias? Bueno, pulmonar es el 86%, ya sea un esputo normal o inducido, un lavado bronquioalveolar, un lavado gástrico en el bebé, biopsias endoscópicas o quirúrgicas. Y extrapulmonares un 14%, donde se verán líquidos de punción de cavidades serosas, biopsias, sangre o orina. El envío de muestras siempre debe ser en un envase que sea contenido en un segundo envase y que a la vez sea contenido en un tercer envase junto con la solicitud del examen. La recolección de la muestra de esputo debemos usar un lugar bien ventilado, no concurrido, por ejemplo un patio. Evitar consultorios, baños, salas de espera y laboratorios. Si nos podemos encontrar con un esputo mucopurulento, sanguinolento, mucoso o salivoso. El diagnóstico de enfermedad tuberculosa se obtiene por métodos microbiológicos como ser la baciloscopía y el cultivo. Con baciloscopías positivas uno confirma el 90% y con métodos moleculares. Y la detección de infección tuberculosa son por métodos inmunológicos como la PPD, el ELISA y el cuantiferón tuberculosis. La baciloscopía negativa en ausencia de bacilos ácido alcohol resistentes en 200 campos, positiva una cruz de 1 a 10 bacilos ácido alcohol resistente en 100 campos, positivas 2 cruces de 1 a 10 bacilos ácido alcohol resistentes por campo y positivas 3 cruces mayor de 10 bacilos ácido alcohol resistente por campos. En menos de 5 bacilos ácido alcohol resistente en 100 campos, debo ampliar a 200 campos. Se puede teñir con colación de 100 Nielsen o se puede usar fluorescencia por auramina. El cultivo, o sea, se utilizan medios de cultivo sólidos, Lowestin-Jensen o Stone-Brick a base de huevo, tiene una sensibilidad de un 79%, y Middlebrook a base de agar tiene una sensibilidad de un 76%. El desarrollo es más lento, a partir de 20 días para obtener un desarrollo a partir de baciloscopías de 2 o 3 cruces, donde se puede visualizar la morfología de las colonias. Se considera positivo con más de 10 colonias. Y los medios de cultivo líquidos, también Dubos o Middlebrook, a base de caldos, permiten un desarrollo más rápido de las micobacterias. No se aprecia la morfología de las colonias. Previa a la siembra, el material debe de contaminarse con hidróxido de sodio al 4% y dentro de los métodos automatizados como el BACTEC es un método rápido referencial con una sensibilidad de un 95%. Se utiliza en un medio líquido y un revelado de desarrollo bacteriano por fluorescencia, resultados positivos en 10 a 13 días y los negativos pueden ser hasta 42 días. Lo único complejo de este método es que son de altos costos. Y bueno, y esa imagen que se ve es el tiempo de duplicación del bacilo, es una imagen tomada por el Laboratorio de Microbiología Médica. Los métodos moleculares, tenemos las pruebas de amplificación, que son caras, específicas y altamente sensibles
Por ello se hacen con baciloscopías positivas, amplificación de material genético bacilar por algún tipo de PCR o la hibridación con sondas que detectan genes específicos del complejo y de resistencia a la rifampicina, RPOD, y a la isoniazida, CAT-G y IN-A, y un posterior revelado. El prototipo de la prueba es de Haim. Otro método totalmente automatizado se basa en la PCR asociada a prueba de faros moleculares, que en menos de 2 horas a partir de un esputo brinda un diagnóstico y es sensibilidad o resistencia a la rifampicina. Bueno, y acá tenemos también la PCR en tiempo real, que mide, es un test de resistencia para rifampicina. Se utilizan los esputos. El resultado se obtiene en 1 hora 45 minutos, o sea que es menor de 2 horas. Y se puede realizar con este aparato hasta 16 test. Es específico para micobacterias y detecta la resistencia de la rifampicina por los genes RPOB. Esto fue aprobado en diciembre del 2010. Bueno, hubo desde el año 2007 7 métodos aprobados por la OMS, 3 métodos comercialmente disponibles y aún no aprobados por la OMS y 6 métodos en desarrollo. Por ejemplo, acá tenemos que a partir del 2010 teníamos la prueba XPER y ya al 2015 tenemos XPER de segunda generación, métodos colorimétricos y ya otros métodos de segunda generación. ¿Cuándo realizo prueba de sensibilidad a drogas? Cuando tengo un foco de tuberculosis multiresistente o un foco institucionalizado, cuando estoy frente a pacientes HIV o otros inmunodeprimidos como diabéticos, cuando la baciloscopía es positiva tras 2 meses de tratamiento, cuando el cultivo es positivo tras 2 meses de tratamiento, en lo que respecta a la evolución clínica, el tratamiento previo, o sea, un abandono, no validadas para tuberculosis extrapulmonares y tiene una sensibilidad mayor al 90% en baciloscopías positivas y muy variable en baciloscopías negativas, un 20 a un 100%, y hay probabilidad de contaminaciones cruzadas. La imagen también es tomada por el Laboratorio de Microbiología de la Universidad Nacional de Rosario. Detección rápida de la resistencia al uso de rifampicinas por fagos. Los virus tienen la habilidad de infectar y de replicarse en el interior de la bacteria. Producen resultados en 48 horas, partiendo de cultivos positivos. Agilizar la identificación de pacientes con falla en el tratamiento con esquema de primera línea y detección rápida de resistencia a la rifampicina. Bueno, esto sería una toma de biopsia, como se puede ver un granuloma. El granuloma tenemos las células epitelioides que están rodeadas de una cadena de linfocitos que en la medida que se van fusionando pueden formar las células de Langhans y van rodeando, van haciendo como una rueda. Y en el centro se puede observar el calcium. La evolución natural de la enfermedad: tenemos un enfermo con baciloscopía positiva, donde el 50% puede morir en 2 años, el 25% puede cronificar y transmitirla, el 25% puede curar espontáneamente, infectan al 65% de sus contactos, de los cuales enferman solo un 10%, y un enfermo con cultivo positivo puede morir el 25% y puede cronificar el 25% o el 50% puede curar espontáneamente. E infecta solo al 26% de sus contactos,
de los cuales se enferman solo el 1%. ¿Cuáles serían los objetivos del tratamiento? Negativizar la baciloscopía, evitar la transmisibilidad, destruir los bacilos en las cavernas, evitar la selección de mutantes resistentes con fármacos bactericidas, esterilizar todas las lesiones para evitar recaídas, prolongar el tratamiento para eliminar bacilos de crecimiento lento, tratamiento directamente observado y estrictamente abreviado, son las metas a curar en el 85% y también detectar el sintomático respiratorio en el 70%. Las nuevas estrategias de investigación para identificar nuevos blancos moleculares con potencial actividad terapéutica. Y debo hacer también diagnóstico diferencial con otras micobacteriosis, con gram positivos como Rhodococcus y con nocardia, donde no hay transmisión de persona a persona. La nueva clasificación a partir de octubre del 2012 se considera caso nuevo de tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva, caso de tuberculosis pulmonar con baciloscopía negativa con lesiones radiológicas extensas y sintomatología importante, caso de tuberculosis extrapulmonar severa como ser meningitis, formas miliares, pericarditis, peritonitis, pleuresía bilateral, intestinal, geniturinaria, casos de tuberculosis extrapulmonar menos severa, que sería la ganglionar, la pleuresía unilateral, la tuberculosis de piel, localizada sin diseminación aparente, o los que tomaron menos de un mes. O sea, en la primera fase sería isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, y la segunda fase se usa isoniazida, rifampicina. La baciloscopía, al final del segundo mes, si el resultado es positivo, se debe realizar cultivo. Caso de tuberculosis previamente diagnosticado, sería un caso de abandono que interrumpió el tratamiento desde hace 2 meses o más, tuvo una recaída, que sería el caso de la tuberculosis que completó el tratamiento y fue dado de alta como curado y que tiene baciloscopía positiva. Fracaso sería el caso que continúa con baciloscopía positiva durante el tratamiento o se hace baciloscopía positiva después del segundo mes de tratamiento. Se realiza primero cultivo y prueba de sensibilidad a drogas, adaptándose el tratamiento en caso de aparecer multiresistencias. De lo contrario, trató igual que a los casos nuevos. Caso crónico de tuberculosis sigue teniendo baciloscopía o cultivo de esputo después de un retratamiento supervisado, ahí debería evaluar multiresistencias. Los regímenes farmacológicos son bien tolerados, de baja toxicidad y se administran en 2 fases. Tenemos, como ya hicimos la introducción anteriormente, una fase intensiva o esterilizante de 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol en forma diaria que incluyen 60 tomas y una fase de consolidación de 4 meses con isoniazida, rifampicina en forma diaria que pueden ser 120 tomas o en forma intermitente 3 veces por semana, solamente si es supervisado y corresponde a 48 tomas. Se recomienda una fase de consolidación más prolongada de 6 a 10 meses con isoniazida y rifampicina diaria para los pacientes que presentan formas graves de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar o diseminada. Con respecto a las poblaciones bacilares, tenemos las poblaciones de crecimiento continuo, la mayoría de los bacilos fácilmente detectables en la expectoración que están ubicados en las lesiones cavitarias. Las de crecimiento en fase de inhibición ácida son bacilos intracelulares, donde existe un pH ácido, es la población bacilar persistente con multiplicación esporádica y favorecen recaídas. La multiplicación esporádica son casos localizados donde el calcium tiene pH neutro, bacilos durmientes o latentes que también son causantes de las recaídas luego de finalizado el tratamiento, rara la resistencia por su escasa actividad metabólica. Y los bacilos durmientes o persistentes que no tienen actividad metabólica y es probable que los mismos solo sean eliminados por las defensas del huésped ya que los fármacos no van a actuar sobre ellos.
Con respecto a las drogas antituberculosas, según eficacia, tenemos el grupo 1, drogas de primera línea, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Grupo 2, agentes inyectables como estreptomicina, kanamicina, micacina, ciproserina. Grupo 3, fluorquinolonas, ciprofloxacina, ofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, gatifloxacina. Las drogas del grupo 4 de segunda línea son etionamida, cicloserina, terazocina y ácido paraaminosalicílico. Las drogas del grupo 5 son otras drogas potencialmente útiles, donde podemos incluir amoxiclavulánico, linesolid, rifamicina, rifapentil, rifabutina. En el análisis del tratamiento, ¿por qué la clave está en la rifampicina? Porque es una droga que actúa en los bacilos de crecimiento continuo y de crecimiento, digamos, de alta velocidad de crecimiento a lenta velocidad de crecimiento, o sea que también actuaría en los bacilos durmientes. También actúa en la activación metabólica y solamente la isoniazida, la estreptomicina y el etambutol pueden actuar en los de crecimiento continuo, no llegan a los de crecimiento lento. Y la piracinamida también actúa en la inhibición ácida. La isoniazida tiene actividad bactericida. El blanco de acción inhibe la biosíntesis de los ácidos micólicos constituyentes de la pared bacteriana. La dosis día es de 5 miligramos kilo día, o sea 300 miligramos día, con una dosis trisemanal de 10 a 15 miligramos kilo día. Los efectos adversos tenemos hepatitis tóxica dosis dependiente, más del 2% aumenta con la edad y asociación con otros fármacos, neuropatía periférica, excitación del sistema nervioso central, puede dar convulsiones, síndrome pseudolúpico, reacciones de hipersensibilidad y acné. La penetración en el sistema nervioso central, concentraciones iguales a las séricas. Y los mecanismos de resistencia son mutaciones en CAT-G, IN-A y NDH y tiene resistencia cruzada a la etionamida. La rifampicina, el blanco de acción, actúa inhibiendo el ARN polimerasa dependiente del ADN micobacteriano, tiene actividad bactericida, es clave en el tratamiento, potente inductor enzimático de las enzimas microsomales P450. La dosis día es de 10 miligramos kilo día, 600 miligramos día, y la dosis trisemanal es de 10 miligramos kilo. Efectos adversos tenemos intolerancia gástrica, hipersensibilidad cutánea, hepatitis tóxica con componente colestático, reacciones inmunológicas en el tratamiento intermitente, pueden ser efectos adversos leves, síndrome pseudogripal, severos, púrpura trombótica trombocitopénica, trombocitopenia, anemia hemolítica, insuficiencia renal aguda, puede dar coloración naranja de fluidos corporales, ropas, lentes de contacto y la penetración en el sistema nervioso central el 10 al 20% de los niveles séricos. Mejora con la inflamación meningia. Los mecanismos de resistencia son mutaciones en RP-O-B y el diagnóstico se hace por PCR y micobacteriófagos. La piracinamida tiene actividad bactericida, tiene un importante efecto esterilizante en los primeros 2 meses, interfiere con el metabolismo de la nicotinamida, se activa a pH ácido, que es el que está dentro del macrófago, la dosis día es de 25 miligramos kilo día. Efectos adversos tenemos hepatitis tóxica relacionada con la dosis, trastornos gastrointestinales, artritis gotosa, la hiperuricemia sintomática es normal, el rash por hipersensibilidad, dermatitis fotosensible y tiene resistencia inicial. La penetración en el sistema nervioso central son concentraciones iguales a las séricas. La estreptomicina inhibe la síntesis proteica y disminuye la fidelidad de la traslación del ARN mensajero. Es el principal sitio de acción la subunidad ribosomal 30S.
tiene resistencia en micobacteria, va a ser por mutaciones en la subunidad ribosomal, la dosis de 15 miligramos kilo día, y como efectos adversos ototoxicidad, acústica y vestibular, que se incrementan con las dosis acumuladas, nefrotoxicidad y neurotoxicidad, donde puede dar parestesias peribucales. Está contraindicada en el embarazo por producir sordera congénita. El etambutol tiene actividad bacteriostática, es inhibidor de la transferencia de los ácidos micólicos a la pared celular, inhibe la síntesis del arabinogalactano, la dosis día es de 20 miligramos kilo día y los efectos adversos puede dar una neuritis óptica retrovulvar relacionada con la dosis, reacciones cutáneas de hipersensibilidad, alopecia, penetración en el sistema nervioso central va a ser escasa, aún con inflamación, y se puede usar en el embarazo. Situaciones en el tratamiento. Tenemos, por un lado, el crecimiento lento del bacilo, permite que la toma sea cada 24 o 48 horas. La inhibición del crecimiento dura varios días y permite usar dosis trisemanal en la fase de consolidación. Los fármacos antituberculosos pueden estar presentes en pequeñas concentraciones en la leche materna. No se suspende la lactancia. Se recomienda indicar piridoxina 25 miligramos día en embarazadas que reciben isoniazida, también en pacientes predispuestos como diabéticos, HIV, SIDA, alcoholismo, desnutrición, donde se puede llegar a usar 100 miligramos día en polineuropatía. Y lo que hay que tener también en cuenta son las situaciones en el tratamiento. Hepatograma de inicio. En caso de hepatopatía severa o evolutiva, es aconsejable un régimen que no incluya fármacos hepatotóxicos. Se debe suspender por la hepatotoxicidad si aparecen náuseas, vómitos, dolor abdominal, ictericia. Si hay petequias, debo solicitar recuento de plaquetas. Si bajaron, probablemente se deba a la trombocitopenia por rifampicina. Se debe suspender definitivamente el fármaco y controlar las plaquetas hasta que se normalicen. Las elevaciones leves, asintomáticas y transitorias de las transaminasas, no debo suspender el tratamiento y se deben hacer controles más frecuentes. Y la piracinamida, que es la que con más frecuencia da hepatotoxicidad, también hay que tenerla en cuenta. Si el paciente tiene gota, la suspendo, y si tiene artralgias, no. Fármacos en dosis fijas. Existen diferentes presentaciones farmacológicas. Asociar dos drogas, isoniazida 150 miligramos más rifampicina 300 miligramos, o asocian tres drogas, isoniazida 75 miligramos más rifampicina 150 miligramos más piracinamida 400 miligramos, con excelentes resultados. La asociación de los 4 fármacos utilizados en la primera fase de tratamiento también es una nueva presentación disponible en la Argentina. Isoniazida 75 miligramos más rifampicina 150 más piracinamida 400 miligramos más etambutol 275 miligramos. Todo va a estar estandarizado según el peso del paciente adulto. Menos de 40 kilos 2 comprimidos, entre 40 y 55 kilos 3 comprimidos y mayor de 55 kilos 4 comprimidos. Planificación del tratamiento de tuberculosis multiresistente. Nunca agregarse un solo fármaco a un régimen que falla, o sea, evitar el síndrome de adición. Mantener igual esquema hasta el resultado de la prueba de sensibilidad a drogas. El régimen terapéutico debe tener 3 drogas nuevas y una de ellas debe ser inyectable. Se deben incluir 5 drogas y asegurar que sea adecuado el régimen una vez que se suspende el inyectable a los 6 meses aproximadamente. Se prefiere no usar tratamiento intermitente y no conviene usar estreptomicina, sí canamicina, micacina. Si hay resistencia a las canamicinas se puede usar capreomicina. Se puede agregar una fluorquinolona, de preferencia levofloxacina, y en Rosario el 95% de las cepas a tener en cuenta son las cepas R. La multiresistencia. Fase inicial,
de una duración mínima de 2 meses que incluya el inyectable. Y la fase de continuación serían con los fármacos orales. La duración del tratamiento debe ser como mínimo de 18 meses a partir de obtener el primer cultivo negativo, con no menos de 4 cultivos negativos en ese periodo. Y la tasa de recaídas es superior al 10%. Hay 2 patrones de resistencia típicos de cepas de brotes nosocomiales expandidas a la comunidad. Paciente resistente a 2 fármacos, isoniazida y rifampicina, es común en las denominadas cepas R, tiene una fase inicial con piracinamida, etambutol, quinolonas, cicloserina asociada a un inyectable, estreptomicina por ejemplo, o paciente resistente a 6 fármacos, estreptomicina, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida y canamicina, común en la denominada cepa M. En la fase inicial se puede usar cicloserina, etionamida, ácido paraminosalicílico, quinolonas y capreomicina. La planificación del tratamiento de la ultrarresistente: hay que usar toda droga de primera línea si presenta sensibilidad. Utilizar un inyectable al cual la cepa sea susceptible y deberá utilizarse por lo menos 12 meses o todo el tratamiento. Utilizar una quinolona de 4ª generación como moxifloxacina o si no dosis altas de levofloxacina, 100 miligramos día. Utilizar todos los fármacos del grupo 4 que no se usaron: cicloserina, tericidona, etionamida, protionamida, ácido paraminosalicílico. Utilizar 2 o más agentes del grupo 5: clofazimina, linezolid, diacetasona, amoxiclavulánico, imipenem, claritromicina. Y considerar la posibilidad de cirugía si está localizada. La detección de resistencias por detectores de viabilidad basilar se combinan con el método Canetti, patrón de oro. Idealmente se requiere un 99% de eficiencia para evaluar la resistencia a la rifampicina, un 97% de eficiencia para la isoniazida, un 92% para la estreptomicina y el etambutol. Los 2 métodos que mostraron mayor eficiencia para la isoniazida y o rifampicina y resultan los más recomendables son el de la nitratasa y el uso de micobacteriófagos. Y ahora los vamos a describir. Tenemos el método de la nitratasa, es un método accesible donde los resultados se obtienen en 10 días y donde se usan muestras con baciloscopías positivas. Los micobacteriófagos son accesibles, el resultado está en 2 días y el desarrollo es para detectar resistencia a la rifampicina. Y los métodos colorimétricos, el uso es restringido a laboratorios de referencia. ¿Cuáles son los criterios de internación? En tuberculosis grave, que se requiera vigilancia o cuidados especiales, como el caso de la tuberculosis meningia. En tuberculosis que se complican con hemoptisis grave o neumotórax espontáneo o cuadros de empiema o con toxicidad severa a drogas. En enfermedades graves como diabetes o insuficiencia renal. En necesidad de tratamiento quirúrgico complementario y en situaciones sociales que impidan el tratamiento ambulatorio. Examen de contactos de enfermos de tuberculosis. O sea, esto es algo importante que hay que tenerlo en cuenta siempre que uno hace el diagnóstico en un paciente con tuberculosis. En los menores de 15 años se debe controlar la vacuna BCG, examen clínico, radiológico, bacteriológico o prueba tuberculínica si es necesario. Puede ser que sea enfermo de tuberculosis, se hace tratamiento y si no tiene tuberculosis se hace quimioprofilaxis. Y en 15 años o más se hace también interrogatorio sobre síntomas y examen clínico.
Cuando no tiene síntomas ni signos clínicos, se puede informar ante cualquier síntoma, tos, expectoración, fiebre, astenia, pérdida de peso, deberá consultar al médico, y que tenga síntomas clínicos, se hace examen clínico, bacteriológico y radiológico. Puede ser que sea negativo para tuberculosis, donde hago control periódico, o puede ser positivo para tuberculosis, donde se hace tratamiento. Y con respecto a los contactos, se denomina contacto íntimo al que está de 0 a más de 6 horas. El contacto frecuente es menos de 6 horas y el contacto esporádico u ocasional. El seguimiento a los contactos que recibieron quimioprofilaxis se hace el control mensual hasta los 2 años y a los que no recibieron quimioprofilaxis se hace el control trimestral hasta los 2 años. Indicaciones para la prueba tuberculínica: a los contactos bacilíferos, a los inmunocomprometidos, al personal de salud, a la población carcelaria, a internados en geriátricos neuropsiquiátricos, a pacientes que tengan imágenes radiológicas compatibles con secuelas de tuberculosis y sin tratamiento previo, a inmigrantes de áreas prevalentes. Los mitos y verdades con respecto a la PPD. Sabemos que es una prueba antigénica en la inoculación de proteínas, que una reacción positiva no indica enfermedad, indica infección. Se solicita en niños en inmunocomprometidos, pero su positividad es un dato más dentro de un conjunto de evaluaciones. Puede tener reacciones cruzadas con micobacterias atípicas, con Mycobacterium bovis y con cepa bovina atenuada de la vacuna BCG. Y depende del área geográfica y del huésped. Se puede evaluar el riesgo anual de infección, pero no es sensible ni específica para detectar a todos los infectados. El 10 al 20% son positivas en tuberculosis, en pacientes con inmunodepresión, insuficiencia renal, malnutrición, y en VIH puede ser anérgica. Bueno, la PPD se inocula 0,1 mililitro en la región dorsal del antebrazo. La lectura debe realizarse a las 48-72 horas. Se mide el halo de induración, que si es mayor de 10 milímetros de diámetro es positiva, específica para infección tuberculosa. Si es de 5 a 9 milímetros es una reacción intermedia, posible infección tuberculosa, vacunación u otras micobacterias. Y si es menos de 5 milímetros es negativa y no produce infección. ¿Qué es el viraje tuberculínico? Es la diferencia igual o mayor a 10 milímetros en una segunda prueba en un tiempo inferior a 2 años. Y el efecto booster es la presencia de una reacción cutánea amplificada inducida por la aplicación repetida de PPD. Y en la quimioprofilaxis se va a indicar en contacto con enfermo contagioso, hiperergia tuberculínica, viraje tuberculínico, inmunosupresión o enfermedad energizante con una PPD mayor a 5 milímetros. Se usa isoniazida 10 miligramos kilo PIA, una dosis máxima de 600 miligramos. Durante 6 meses se puede dar vía oral 3 veces por semana en caso de acetiladores rápidos porque no se alcanzan los niveles séricos. Con respecto a la vacuna BCG, es una suspensión de bacilos de Mycobacterium bovis vivos atenuado, protege contra formas graves de la meningitis tuberculosa y las formas miliares en menores de 5 años. Y la principal estrategia actual es mejorar la vacuna actual actuando sobre los más de 4.000 genes de Mycobacterium bovis que generen organismos recombinantes que expresen citoquinas o sobreexpresen antígenos potencialmente protectores. Ahora vamos a ver la coinfección HIV-Sida tuberculosis.
El HIV en fase precoz, las adenopatías son inusuales. Puede presentarse las lesiones en lóbulos superiores, puede haber cavitación. La enfermedad pulmonar está en un 10 a un 15% de los casos y son pacientes que tienen más de 350 células CD4 por milímetro cúbico. En cambio, en el estadio SIDA, las adenopatías son comunes, se pueden localizar las lesiones en lóbulos medios e inferiores. Lo típico es que no haya caverna y la enfermedad extrapulmonar es más del 50% de los casos. Y los linfocitos CD4 están en menos de 200 células por milímetro cúbico. ¿Y qué problemas hay asociados a la coinfección de HIV y tuberculosis? El retraso en el diagnóstico y tratamiento, el abandono, de los cuales el 21,4% desarrollan multiresistencia, menor absorción de niveles plasmáticos, interacciones farmacológicas, asociación a otras oportunistas. Bueno, ahora vamos a empezar a ver los casos clínicos. Esta es una mujer de 40 años que en reiteradas consultas con sintomatología respiratoria no se priorizó la búsqueda como sintomático respiratorio. Donde se realizaron estudios, radiologías, tomografías, y en un estudio prequirúrgico para una cirugía de tórax la evaluó un cardiólogo quien le solicita la vaciloscopía y llega a nuestro servicio teniendo una vaciloscopía con 4 cruces. O sea, un mal diagnóstico que puede complicar aún más la salud de la paciente, no solo la salud física, sino la salud psíquica, porque ella cuando llega al consultorio llega con una posibilidad de un diagnóstico de un cáncer de pulmón, que si se hubiese pensado en la vaciloscopía, en pedir, en sospechar en un sintomático respiratorio, la evolución del cuadro hubiese sido diferente. Este es otro caso clínico, un varón de 32 años, desde hace 6 meses presenta un síndrome constitucional, astenia, anorexia, adelgazamiento de unos 5 kilos, fiebre vespertina, con sudoración nocturna, tos con escasa expectoración. En la radiología de tórax se presentan infiltrados nodulares en ambos lóbulos pulmonares y en los superiores con áreas de coalescencia de un patrón alveolar, y en el estudio ambulatorio se hizo una vaciloscopía y por supuesto dio positiva y se hizo aislamiento respiratorio y tratamiento con drogas de primera línea. Bueno, esta es una paciente de 29 años, mujer, que tenía antecedentes de tos y expectoración, de más de 3 meses de evolución, con registros febriles, sudoración nocturna, pérdida de peso, de más de 5 kilos, un laboratorio general con una anemia ligera, con una velocidad de eritrosedimentación acelerada, tenía 125, plaquetas normales, transaminasas normales, el resto sin particularidades. Se solicita radiología y esputo para VAR, que es positivo, y es positivo y se tiñe con coloración de Ciel-Nielsen, y teníamos 3 cruces en el vaciloscópico. Bueno, y siguiendo con la misma paciente, ¿qué pasó en esta paciente? Empieza con el tratamiento y en la primera fase, en la fase inicial de tratamiento con las 4 drogas,
La paciente en el transcurso de las semanas no recuperaba peso, seguía estando febril y cuando se decide hacer la vaciloscopía de control para ver si se podía cambiar de fase, la vaciloscopía seguía viniendo positiva. Entonces a esta paciente se le va a pedir obviamente las pruebas de sensibilidad a drogas, donde presenta una sensibilidad, una resistencia, a la cepa, a la rifampicina, o sea, a las cepas R. Entonces se hace el diagnóstico de multiresistencia. En ese momento los niños estaban con, como estaba con drogas de primera línea la mamá, estaban haciendo la quimioprofilaxis con isoniazida. Entonces se decide suspender frente a la multiresistencia también la isoniazida en los niños. Una multislice de tórax también de la misma paciente. Esto es para que vean cómo se ve una caverna tuberculosa. Este es un paciente profesional de la salud que también terminó siendo una multiresistencia, o sea, hubo un fracaso en el tratamiento. Esta también. Bueno, en las formas extrapulmonares tenemos que tener en cuenta que la tuberculosis vertebral, las imágenes que vamos a observar, en este caso van a ser osteolíticas. Esta también es otra imagen de una adenitis tuberculosa, también extrapulmonar. Bueno, y acá también otra tuberculosis extrapulmonar que como se localiza en el cuello, la adenitis se va a llamar escrófula y puede aumentar de tamaño y puede eliminar su contenido al exterior. Son todas formas. Estas son imágenes de tuberculomas, es un ataque gadolinio, son pequeñas imágenes nodulares en las lectomeninges en T1 y imágenes hipodensas en T2. Bueno, esta es otra historia clínica, es un varón de 33 años, soltero, sin ocupación fija, con ingesta crónica de alcohol, tabaco, marihuana y otras drogas desde los 18 años. Está infectado por el virus de inmunodeficiencia humana, recibía tratamiento irregular con la terapia antirretroviral de alta eficacia. Por presentar vaciloscopía positiva, pansensible en esputo, se inició en junio del 2008 el tratamiento con las 4 drogas en la primera fase y se continuó con 2 drogas en la segunda fase, retirándose la medicación a los 6 meses después de presentar bacilo ácido alcohol resistente pulmonar negativo. Al mismo tiempo percibió un dolor lumbar intenso, dificultad para caminar, hipertrofia de ganglios cervicales, tos y fiebre. En el cultivo de secreción ganglionar cervical se descubrió al Mycobacterium tuberculosis resistente a la rifampicina. En la imagenología mostró lesiones osteolíticas múltiples en cráneo y vértebras dorsolumbares. Hubo que hacer diagnóstico diferencial con mieloma múltiple, con metástasis cancerosa. Se añadió al tratamiento para la tuberculosis el tratamiento de alta eficacia, presentando mejoría del estado general, y tras 16 meses de tratamiento supervisado el paciente aumentó 7 kilos de peso, habiendo desaparecido la sintomatología que presentaba. Bueno, en este mismo paciente, como se ve, el infiltrado pulmonar bilateral, las lesiones osteolíticas en las vértebras lumbosacras y las lesiones líticas, el absceso frío prevertebral y la fístula
a la cara anterior medular. Bueno, y acá como se ven las lesiones osteolíticas de cráneo. Bueno, también me interesa dejarles algo con respecto a los niños. Esta es una niña de 2 años y 8 meses de edad, que el motivo de consulta fue fiebre, tos, dificultad respiratoria, de 72 horas de evolución, contacto esporádico con una niña de 12 años, con diagnóstico de neumonía. En la clínica y la radiología había un síndrome de condensación en emitoras derecho con derrame pleural, hizo 21 días de tratamiento antibiótico, avenamiento pleural y persistencia de la radiografía patológica. En la TAC de tórax se observaron adenomegalias mediastinales e imagen condensante en el lóbulo inferior derecho con escaso derrame pleural. Se recibió el informe que la niña de 12 años con la que mantuvo contacto, no conviviente, que había sido hospitalizada por neumonía en otra institución, presentaba diagnóstico de tuberculosis. Baciloscopías de esputo positivas. Se recibió el resultado de la primera lectura de cultivo de contenido gástrico, donde se identificaban bacilos acido-alcohol-resistentes, confirmándose posteriormente el aislamiento del Mycobacterium tuberculosis, sensible a fármacos de primera línea. Y la evolución se indicó tratamiento con isoniazida, rifampicina, piracinamida, tambutol durante 2 meses, y luego 7 meses más con isoniazida y rifampicina. La evolución clínica fue adecuada con radiología de tórax normal al finalizar el tratamiento. En el estudio de los contactos familiares no se hallaron otros enfermos con tuberculosis. La discusión en este caso, el derrame pleural es común en las tuberculosis primarias debido a las conexiones linfáticas de la pleura con la zona cortical pulmonar, donde suele asentar el foco primario inicial, y con los ganglios linfáticos intratorácicos. La infección pleural generalmente es producida por contigüidad desde la lesión parenquimatosa primaria y se caracteriza por presentar exudados serofibrinosos con escasos bacilos, paucibacilares y formación de folículos en la pleura parietal. Estas características del compromiso pleural explican la dificultad para hallar las micobacterias en el líquido de punción y el mayor rendimiento diagnóstico que se obtiene es realizando la biopsia pleural. Entonces, ¿cómo se haría el diagnóstico en los niños? El rescate del Mycobacterium tuberculosis sería del aspirado gástrico, líquido pleural. Generalmente va a ser bajo, de un 22 a un 42%. La biopsia pleural puede aumentar la sensibilidad de los cultivos y además aporta otros elementos anatomopatológicos que pueden sugerir tuberculosis, como la presencia de un granuloma. Entonces, con la clínica, la radiología, la prueba tuberculínica positiva o negativa no descarta, y el foco bacilífero, que eso sería una de las cosas más importantes, detrás de un niño siempre hay un adulto con tuberculosis. Entonces, la falta de respuesta al tratamiento antibiótico de amplio espectro, la lesión persistente en la radiología y la tomografía de tórax comprometiendo pleura, parénquima y ganglios linfáticos mediastinales y el contacto cercano con un enfermo bacilífero van a determinar el diagnóstico. Bueno, y para finalizar, les dejo que el Día Mundial de la Tuberculosis es el 24 de marzo. Que la consigna es que terminemos con la tuberculosis durante nuestra generación, un recordatorio para Roberto Koch que a 132 años del descubrimiento confeccionó la primera tuberculina, la linfa Koch, en 1890. La tuberculosis se piensa. Gracias.